Siempre este tipo de políticos de quinta buscan el oropel, buscan el efectismo, no enfrentar un problema de manera integral. Tú tienes a este muchacho que está en la Secretaría de Movilidad, que es más fifí que todos los fifís que estén ahí, muchacho Layú, que debes de conocer toda la familia. Es el de la bicicletita y del patín del diablo. A ver, carnal, aquí hay que saber de microbuses, aquí hay que saber del metro, del hacinamiento. Tienes razón. Es lo que hay que ver. Entonces dices, simplemente cuando lo ves tú, así con el pelo ensortijado, dices, carnal, esto es serio. Él asume que la clase media informada, la misma que criticó al PRI y al PAN y ya le dio el beneficio de duda, ahora la que no depende de las croquetas mensuales es la que él no puede controlar y la trata de descalificar pensando que eso compacta o recalcitra su voto duro. Imagínatelo a él frente a gigantes de la política como Angela Merkel, por ejemplo. Digo, o una persona... Tampoco seas tan cruel, ¿no? Hizo levantar varias cejas luego de que se viralizó este video. El cablebús es un diablito colgado de la energía eléctrica del metro. Lo que yo quisiera es invitar al doctor López-Gatell a que abra el New England Journal of Medicine o que abra, por ejemplo, la revista Nature. No sabe leer. Este mes. Pues uno pensaría que alguien con un doctorado en la Universidad de Johns Hopkins sabría por lo menos tomar una revista científica y ver lo que se... Es muy preocupante lo que estamos viendo. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de ¿Por qué? El programa de política para no políticos. Tenemos, como siempre, a nuestro querido Ángel Verdugo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido, Carlos. Y además, Ángel. Bienvenido y un gusto que esté Federico, que conozco desde hace algunos años. Olé. Ahorita te digo qué pasó, Federico. Sarita, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, yo encantada también de estar con Federico. ¿Trajiste algo interesante o aburrido? Muy interesante, que nos va a dar mucho de qué hablar. Muy. ¿Y tú, Luis Berman, cómo estás? Muy bien, Carlos. Igualmente un gusto nuevamente estar aquí. Federico, bienvenido. ¿Trajiste algo? Sí, acerca del presupuesto, las megaobras. Ah, ok. Les doy un chisme. Le pedí que por favor la próxima semana nos haga un editorial sobre el equipo olímpico. Así es. Y me hizo el favor que lo va a hacer. Y nuestro invitado, ahorita es diputado local Federico Dorin, ha sido senador, ha sido diputado federal, gran amigo mío, íntimo amigo de Ángel Verdugo, en la cual, neta, la sugerencia de este tema y de este programa, el culpable se llama Ángel Verdugo. Pues agradece la invitación, la amistad con Ángel, una de las mentes más sagaces que conocí cuando fui por primera vez diputado federal. Sí. Y estás ahora de diputado local. Así es. Ok, el tema del programa está demasiado fácil. ¿Y la lana APA? ¿Qué hicieron con la lana los diputados locales en la Ciudad de México para proteger a la expresidenta de la República, Claudia Sheinbaum? Pero, antes de empezar con eso, tengo dos avisos. El primero, ¿quién creen que se casó y no nos avisó? Es cierto. Close up a Memo Núñez para que la gente lo conozca. Eso calienta. Memo Núñez No es cierto. acaba de regresar de su luna de miel, feliz de la vida. Vean hola Memo. Entonces, como no nos avisó, yo dije, qué bonita es la venganza cuando Dios no las concede. Felicidades y bienvenido. Y la segunda, delatoso, No lo puedo creer. Mario de la Rosa. Mario de la Rosa, como saben, nuestro director general. Estamos entrando, Dios mediante, a principios de septiembre, mitades de septiembre, a temporada 2 de Atypical. Necesitamos su ayuda, por favor. Si nos pueden dar un apoyo económico a través de Superchat o PayPal, se los vamos a agradecer muchísimo. Al día de hoy, que están abriendo los ojos, ya estamos en 199,000 suscriptores en YouTube y en 82,000 suscriptores
En Facebook. Entonces, ya le gané la apuesta a Mario Delgado, muchas gracias a ustedes. Mario Delgado. Digo a Mario. No. Eso sí calienta, ¿eh? No. A Mario de la Rosa. No, a Mario Delgado le he ganado 40. Pues, ¿Cuál ha pagado? Nunca. Dios. Mario de la Rosa, ya le gané la que sí llegamos a Dios. 200,000 antes de fin de mes. Sí. Ok. Ahora les quiero pedir un favor. Suscríbanse, ya sea en YouTube o en Facebook, por favor, para que nos ayuden a llegar a más tardar para el 16, 18 de agosto, que es lo que calculamos, ¿no, Mario? Sí. De la Rosa. ¿Sí? Llegar a 300,000. Tenemos una meta que queremos llegar a más tardar 31 de diciembre, 15 de enero al 1,000,000 de suscriptores. Ayúdenos, por favor. Gracias. Bueno, vamos al tema. ¿Y la lana, APA? ¿Qué hicieron con la lana? ¿Cuál de todas? Pues la que ustedes aprueban. Que ya quitaron presupuesto al INA. Los felicito. Ya quitaron el presupuesto a todo lo que son artes. Ya quitaron presupuesto para mantenimiento de museos. Van poca madre, van muy bien. Bueno, esas tropelías son federales, pero se explican por los hoyos negros que tiene el gobierno. Cuando tú tienes un agrónomo con 480,000 millones de pesos de pérdida en Pemex el año pasado, cuando tienes al zar inmobiliario de Bartlett con otros 97,000 millones de pesos, pues no hay dinero que te alcance. Hablan de una reforma fiscal. Cualquier reforma fiscal les va a dar bien 2, 3 puntos del Producto Interno Bruto. Eso no compensa el hoyo negro. Entonces yo lo que veo es, sí hay locuras como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Locuras? No mames, son otra palabra. Bueno, pues hay una dama. ¿No? Bueno, las damas maman a sus hijos. Sí, bueno. Pero entonces las sandeces, las locuras, lo que quieras llamar, ¿no? De ya sabes quién, palidecen al lado de la incompetencia de esos dos funcionarios. Si ahí no tuviéramos pérdida de dinero, alcanzaría, ¿cómo sería de generoso el país y la tributación? Que con la poca recaudación de impuestos que hay, podríamos pagar hasta las estupideces del presidente de la República si no tuviera esos dos funcionarios perdiendo dinero. La ley combustible va a costar... Háblalo más claro para el público. Si nos deshacemos de Bartlett... Es el programa de política para no políticos. Ok, si nos hacemos de Bartlett y de Romero Oropesa en Pemex y ponemos dos funcionarios que no pierdan nuestros impuestos, alcanza hasta para financiar las estupideces de No, pero sí pierden, todos los que han trabajado en Pemex pierden lana, porque se lo dan al gobierno federal. No, pero estamos hablando tú de que lo que recaude el gobierno se lo chupa Hacienda a Pemex. Cuando hizo la reforma energética el presidente Peña Nieto y las cambió por empresas productivas del Estado, la lógica era que tuvieran que trabajar en números negros, aunque fiscalmente los drenara Hacienda. Ahora el problema es peor, Carlos. Ahora tienen números rojos y Hacienda, en vez de drenarles, les subsidia. Pasamos al peor de los mundos. Ya no son las ubres de las que estamos mamando como gobierno federal. ¿Por qué dijiste mamando? Porque es la palabra técnica, ¿no? Uno se mama la ubre, ¿no? Claro. Pero ya no la está mamando la ubre a Hacienda, sino la está subsidiando porque ya les quebraron las vacas a estos dos inútiles. Es todavía peor que lo que había antes. ¿Coincides con tu amigo? Totalmente de acuerdo. Es decir, el gran problema, ¿cuál es? Que manejan las cosas en una forma tal que parece que dilapidar recursos escasos en cientos de miles de millones de pesos es casi algo patriótico, cuando es en verdad criminal. Ahorita, después de prácticamente 3 años o 2 años, 8 meses de este gobierno, no obstante el exceso de personal en todas las áreas en Pemex, no han recortado una plaza y sí han aumentado. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que una petrolera monopólica esté perdiendo $500 millón de pesos el año pasado y casi 100,000 millones, como dijo Federico, en Comisión Federal de Electricidad, aumentando tarifas y con un desastre ecológico producto de lo que también mencionó el combustóleo? Un combustóleo que nadie en el mundo quiere por una reglamentación de la Unión Marítima Internacional. De cada barril que tú refinas, el 32% es combustóleo. De cada 160 litros son 342, 50 litros son del peor combustóleo, que tiene 4% de azufre. Ve las nubes negras de Tula, correcto, Cadereyta y Salamanca en esas 3 refinerías. Es decir,
Ante eso dices, ¿y todavía quieres seguirle metiendo dinero a eso? Sí, el presidente está dispuesto a hacerlo. Pero es tan noble este país como dijo Federico. Si hubiera ahí dos profesionales que entendieran el concepto de empresa productiva del Estado, ya habrían cerrado refinerías, fierros viejos que no tienen sentido, y sobraría dinero para todas las tonterías del presidente. Pero ahí hay la cosa mística, el petróleo, la cosa... Así es. Qué hueva. Así es. Esa es la realidad de este gobierno. Federico Doring, te tenemos un regalo en Atípica. A ver, venga. Vas a ver un reportaje que se llama, yo lo bauticé así, no sé si lo pusieron así, y el monorriel APA. Entonces vamos a ver el artículo del monorriel, por favor, y luego hablamos del pinche monorriel APA. Claro. Ok. Socavones, baches, deslaves, encharcamientos y más afectan constantemente las vías de comunicación y los medios de transporte en el México de la 4T. Pese a que el presupuesto federal y de las entidades prioriza las megaobras, estas presentan fallas, en algunas ocasiones trágicas. Debido a la mala calidad de las construcciones y de los materiales, además de la falta de mantenimiento. El caso más emblemático es el de la línea 12 del metro, obra estelar de Marcelo Ebrard cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. El derrumbe del tren en la estación Olivos, que ha dejado 27 muertos, destapó la alcantarilla de la corrupción y la negligencia en la obra. Sin embargo, los gobiernos de la 4T optan por las megaobras que buscan materializar el legado de López Obrador, como es el caso del Tren Maya, que costará alrededor de 180,000 millones de pesos. Asimismo, la inversión se dirige a la refinería de Dos Bocas, donde se destinan 300,000 millones de pesos, y en el aeropuerto de Santa Lucía, donde se calcula una inversión de 80,000 millones de pesos. En la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum apostó por el cablebús, que tuvo un costo de casi 3,000 millones de pesos para trasladar pasaje de Indios Verdes a Cuautepec. Sin embargo, presenta opacidad respecto a su seguridad, mantenimiento e impacto en las zonas por donde pasa. Y también hizo levantar varias cejas luego de que se viralizó este video, que corresponde a una prueba realizada en abril pasado en la línea 2 del cablebús que operará en Iztapalapa. En una inspección por la línea 1, Atypical TV detectó falta de señalamientos para abordar el nuevo medio, así como paredes endebles en los vehículos, ya que están recubiertos de acrílico de poco grosor. Hasta ahora, los usuarios agradecieron tener este nuevo transporte. Hay un punto de miedo para mí, porque desde el aguacero, o sea, se me cayó un rayo, ese está fuera de lo del cablebús, ¿no? El aironazo, pues, no sé, nunca he estado en un aironazo cómo se mueva, ¿no? Porque de por sí ve que los airos luego se llevan hasta las láminas. Es muy seguro, es muy rápido y, bueno, básicamente el transporte público ya se volvió bien inseguro, ya te asaltan, te roban, se sube mucho personal a vender productos, entonces sí es molesto, y el transporte aquí en realidad rápido, seguro, y pues la verdad me agrada mucho, ¿verdad? Tranquila, me siento segura. ¿No te da miedo? No. No, bueno, pienso que todo es cuestión de acostumbrarnos, porque pues sí, estar en las alturas pues no estamos acostumbrados, pero no sé, me siento bien. Ojalá y perdure lo bonito, lo limpio, que no vaya a haber vandalismos. Tampoco podemos vivir todo el tiempo con miedo, puede pasar cualquier accidente en cualquier lugar, la verdad, así que, pues sí, son riesgos. Valoro más el avance, o sea, el tiempo que está, o sea, que la inseguridad, la inseguridad la vivimos día a día en muchas cosas. O sea, sí hay una cierta desconfianza un poco, y también por el tema de los temblores, y como es una tecnología nueva, un poco la desconfianza, pero bueno, hay que probarla y hay que tenerle confianza, ¿no? Usarla. Porque sí nos ha tocado seguido en las micros que los asaltos están al día y no para eso, la inseguridad. Entonces aquí yo creo que sí va a ser mucho más, va a ser seguro aquí. Sí, es una base muy seguro. Aquí sí está más seguro aquí que ir en
camión o los peceros y eso, porque ya hay muchos problemas que están pasando. Menos tiempo, se ahorra mucho tiempo y la verdad está bien. O sea, no se mueve mucho y todo, nada de lo que habían dicho. ¿Qué habían dicho? De que se mueven las canastas, de que entra mucho aire. La verdad está muy bien. Y mientras las desgracias en una mega obra se tapan con más mega obras, un grito pende en las alturas. Es que estoy entre la expresidenta Sheinbaum y las góndolas estas. Lo que dijo la gente tiene razón. O sea, Difiero. no, lo dijeron desde su punto de vista. Es más rápido, sí es más rápido. O sea, ahorra Más- tiempo y traslados. Sí, más seguro que los camiones, autobuses, tienen razón. De momento. De momento, sí, bueno, el artículo es de momento. Yo no estoy en contra de esto, ¿eh? Lo que estoy en contra son los videos que he visto columpiándose e inseguro. Tú sabes más por la construcción y quién los compró y demás. Platícanos. ¿Y tú cómo lo ves? Y también quiero saber tú cómo lo ves, Ahorita Ángel. que Sí. hable Federico. Y ustedes también a ver cómo lo ven eso. Mira, es el proyecto de movilidad social que da sello a Sheinbaum. Lo tiene en Gustavo Madero, lo está haciendo también en la Sierra Santa Catarina, en Iztapalapa. Sí le va a ayudar a mucha gente con ahorrarle tiempos de traslado. Sí va a ser económicamente una opción viable. Yo también, igual que tú, quisiera que le vaya bien a la gente, que le funcione este cablebús. El problema es que lo que yo escuché es lo que la gente decía cuando inauguraron la línea dorada. También todo el mundo estaba fascinado. Los trenes de la línea dorada son mejores en instalaciones que cualquier otro. Es la línea más moderna. Era una línea que otorgaba la misma seguridad que no daba el transporte público habitual en la ciudad. Pero tuvo varios problemas de derecho de vía esta obra, ¿no? La fueron ajustando sobre la marcha. En algunas partes tenía acometidas con las instalaciones de CFE que tuvieron que sortear. Y cuando yo leí que la empresa italiana que asesoró esta construcción es la misma que tuvo que ver con el colapso recientemente en Italia de otro teleférico. Platícale un poco al público, porque no lo sabe. Bueno, en Italia recientemente, hace unos 6 semanas, 8 semanas, se fallaron los frenos de un teleférico y un carro como este se cayó, se colapsó 30 y tantos metros y perdieron la vida varias personas. La empresa italiana que era responsable de la operación de ese teleférico es la que asesoró al gobierno de la ciudad en la parte técnica. Un poco lo que nos pasa con el mismo reportaje de la solamente directora Florencia Serranía, que es la asesora para materias férreas de los trenes del Tren Maya. Entonces, o sea, a la que no saca un perro de una milpa, a la que le estallaron los trenes en Tacubaya, a la que se le quemaron los transformadores de energía eléctrica de la subestación en enero por falta de mantenimiento, porque se le olvidó nada más cambiarle el aceite a los transformadores. Excelentes credenciales. Sí, con esas cartas credenciales le sueltan el Tren Maya. Entonces, cuando dices, oye, ¿quién supervisa el Tren Maya? Ah, la del metro de la ciudad. Serranía. Dios me libre, ¿no? ¿Y quién supervisó esto? Pues los italianos que perdieron vidas en el teleférico de allá. Entonces, ojalá y no tenga fallas, pero sí hay razones para ser, cuando menos, escépticos de que se haya hecho bien. Pero a ver, hay mucha gente que va a esquiar en la nieve y se sube en un monorriel o uno de estos. Teleférico. Unos lifts. Y hacen frío y no bailan así. Y yo he visto videos literalmente así. Yo creo que eso no es seguro. Estamos hablando de dos obras técnicas diferentes. Sí. En el caso para la cosa que es más fácil, lo de los deportes de invierno. Sí. En primer lugar, la altura a la que van las que no son góndolas es simplemente una banca, sillas, es un sí. asiento, Sí. va muy cerca del árbol. piso. Sí, correcto. Va muy cerca, Sí, es cierto. además va muy despacio, Sí. va muy despacio, de tal manera que cuando llega a un punto simplemente tú te bajas Y ya. y empiezas Sí. a esquiar. Sí, Entonces son cosas es cierto. diferentes. Pero aparte, perdón, como no hay problemas de derecho de vía, el reportaje claro. es muy claro. Esto está construido sobre casas. Sobre casas. ¿No? Entonces tú no Así puedes es. andar poniendo pilotes sobre las casas. Entonces la distancia entre una
trave y otra, así es. Es muy larga y por eso pendularmente efectivamente. Es otro comportamiento. Cuando uno va a esquiar, pues está cada 20, 25 metros la siguiente. La tensión es uniforme, ¿no? Y por eso no andas tú como Chicharro en baila en el lift o en la góndola. Claro, sí. Ese fue el ahora. ¿Dónde pone soportes ella? Pues hay puras casas. Tiene muy pocas opciones. Ahora, hay otro elemento que vale la pena señalar y es esa idea equivocada de quien no es funcionario público responsable, los usuarios. Es decir, ellos, aquí no nos asaltan como en los microbuses. A ver, tú no puedes resolver el problema de la inseguridad en el transporte público poniendo un cablebús. No, porque en ese momento, son dos pues vamos a poner cablebuses en todo el país. Claro. Digo, es absurdo. En Aguililla es lo que hay que efectivamente hay que poner para que salga la gente de Aguililla. Es decir, ahora, las personas no tienen la culpa de esa percepción, de esa idea, pero el funcionario sí. Pero ¿cuál es la vía más fácil? La lucidora. Es el teleférico o lo que sea más grande de América Latina. ¿Y eso qué? Nada, simplemente la foto, presidenta y todo. Pero con esos 2,000, 3,000 millones de pesos, que es lo que dicen que costó, podían haber mejorado muchísimo la vialidad en esa parte, haber creado y apoyado en todo caso al transporte público. Cuando tú ves el transporte público que va abajo, un microbús o una combi, porque en esa parte en realidad no hay microbús, sino ya es un poco más moderno, pero van como sardinas. Sí, claro. Van como sardinas, dices, bueno, vamos a mejorar eso, porque ahí es donde se mueve quizá el 70-80% de las personas. Aquí estamos viendo un tramo de donde está una loma, donde está gente que vive en el cerro. Dices tú, no es posible esto. Pero eso lo están haciendo en Iztapalapa y creo que en Álvaro Obregón. En Álvaro son las escaleras eléctricas de 150 millones de pesos de la gobernadora eléctrica. Sí, así es. Álvaro Obregón me dijo la Laida Sansores. Vino Lía y nos lo 190 millones de pesos en unas escaleras eléctricas. Que además ni siquiera tenían pagada la conexión de energía eléctrica cuando las inauguraron. ¿Cuánto se habrá clavado Laida? 140. Ella es una persona muy decente. Perdón. No. ¿Por qué dudar? 190 millones de pesos no es nada. No es nada, para ella. claro. Bueno, para el pueblo bueno. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Siempre este tipo de políticos de quinta buscan el oropel, buscan el efectismo, no enfrentar un problema de manera integral. El problema de la Ciudad de México y la zona conurbada requiere una visión integral. La experiencia cuando tú ves cualquier ciudad que tú conoces prácticamente toda Europa, ¿cuál es la movilidad? Trenes suburbanos. Trenes suburbanos. Sin bronca. Sin problema alguno. Y los ves desde París, Berlín, Londres, los ves en Nueva York, Chicago, etc. Sin broncas. Así es. Y en una zona, en una ciudad sísmica. De hecho, ves muy poco transporte público. Por supuesto. En Manhattan no ves tantos camiones. ¿Por qué? Porque todo el subway es el metro. Entonces, estamos ante una situación donde el grito de presidenta, ¿cuánto nos costó? Expresidenta. Bueno, pero eso es tú, pero los que estaban ahí piensan que va a ser todavía. Ellos no saben que tú ya sabes. Que va a ser como Walter Mercado. Así es. Ándale. Exactamente, ¿verdad? Entonces. Busca mejor Jaudini. Estamos entonces ante una situación donde el mal está de origen. Tú tienes a este muchacho que está en la Secretaría de Movilidad, que es más fifí que todos los fifís que estén ahí, muchacho Layú, que debes de conocer toda la familia. Es el de la bicicletita y del patín del diablo. A ver, carnal, aquí hay que saber de microbuses, aquí hay que saber del metro, del hacinamiento. Tienes razón. Es lo que hay que ver. Entonces dices, simplemente cuando lo ves tú, así con el pelo ensortijado, dices, carnal, esto es serio. Hay un problema Es que eso es, Carlos. Tienes razón. Ese es el problema. Es a lo que se enfrentan ellos en la Asamblea Legislativa cuando la aritmética les impone cosas. Ahorita, por ejemplo, ¿qué va a suceder en la Asamblea, Federico, con 9 alcaldes frente a este impresentable que es el secretario de Gobierno, Martí Batres?
Es decir, no, yo vengo aquí a ser imparcial. Martí Batres, dice uno, pero ¿quién en su sano juicio puede aceptar eso? Y vas a ver el escamoteo de recursos para las 9 alcaldías que ganaron, que triunfaron. Por cierto, un paréntesis, a la persona que más se burlaba de la pandemia, Noroña, Fernández Noroña, ojalá te cures muy rápido de la pandemia que odias y no andes de hablador y te pongas cubrebocas, como dice Lorian. Ya. No sueñes. Y hablo de corazón. Aunque no hay garantía, porque el presidente también se contagió y sigue sin usar tapabocas. Dando el mismo mal ejemplo. Es más, en los actos negándole la vacuna a los niños. Recientemente, ahí están todos sin cubrebocas. Y tienes la variante Delta haciendo estragos en el mundo. Que ahorita no Lorian Jiménez, como ahorita 20 minutos, les va a explicar. Pero la pregunta que le hago, ¿qué piensas, qué futuro ves para las nuevas autoridades que llegan a las 9 alcaldías que ganó la oposición? Ni siquiera los quiso recibir la jefa de gobierno. Expresidente. Es que en términos salinistas, ni los ve ni los oye. Así ¿no? es. O sea, es la gran ironía. Citando al clásico, ¿no? Y entonces, ellos que se llenaban la boca hablando del innombrable y el peor régimen político, ¿no? Y el apocalipsis del país, son la misma gata revolcada. Les dan el mismo trato que les daba el expresidente al PRD cuando decía que ni los ve ni los oye. Es un despotismo ilustrado, ¿no? A ver, y entro a la pregunta. La Constitución obligaba a discutir 2 temas. Una fórmula de asignación del presupuesto de las alcaldías. Menos mal que la Constitución dice que no puedes reducir el presupuesto en términos reales de una alcaldía. Si no estuviera eso, Dios guarde la hora. Así es. Pero la jefa de gobierno impuso con su mayoría una fórmula que establece de una forma muy técnica cómo se distribuyen los dineros. En la parte compensatoria, que serían prediales y recaudaciones propias, esa no se ha podido legislar, el gobierno no la quiere ni discutir. Entonces, esa fórmula hoy día hace estática la discusión del presupuesto. No importa cómo se dé el debate, si no cambiamos esa fórmula, no van a tener mayor recursos, y se asoma un riesgo en este Plan General de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial, traduzco, ¿no? El plan de gobierno de 20 años de la ciudad y el de usos de suelo, construcciones y todo por 15 años, y están desarrollando la figura del suelo rural. Y ya empiezas a oír, con la sagacidad propia, a los de Morena diciendo, bueno, el suelo rural, para su conservación y mantenimiento, implica dinero. Entonces vamos a tener que cambiar la fórmula para darle más dinero. ¿A cuáles? A las del oriente, porque pues ahí es donde está el suelo rural, una excepción hecha de Coajimalpa y de algunas otras más, pero un poco en Contreras. Pero entonces ahora hay que jalar la cobija hacia el suelo rural para darle mantenimiento, aunque se pretenden depredar 15 mil hectáreas de ese suelo rural, pero presupuestalmente se asoma que son coincidentemente donde hay más votos. Y donde la gente a veces construye, ¿no? Sin papeles, y necesitas al gobierno para regularizar y darte certeza de tu casa. En la otra franja de la ciudad sí hay casos, como el que decías de Lía Limón, que tiene una enorme franja de ese problema en Alba Obregón, pero si tú depredas el suelo rural y luego lo regularizas a través del gobierno, le das a alguien una certeza patrimonial que solo como gobierno le puedes dar. A ver, y eso son votos. Amiguitos, público que vive en las delegaciones donde ganó la oposición y que ustedes votaron por la oposición, van a hacer hasta lo imposible de aquí a 3 años para darles en la madre a ustedes y no darles suficientes recursos para que al final del sexenio digan que lo que gobernó la oposición es una basura. Se los digo desde hace con 3 años de anticipación. Ese no es el motivo. No van a estar muy bien gracias a la expresidenta Claudia Sheinbaum, regente de la ciudad, jamás jefa de gobierno. Entonces, lo que les recomiendo es de que tengan serenidad. En estos 3 años apoyen a su jefe o jefa alcalde, sigan mentando madres y no voten por Morena en las elecciones dentro de 3 años. Sigan creyentes
en la elección. Sería muy importante, perdón que te interrumpa, que aparte de apoyar al alcalde, también a los diputados o a sus representantes en la Asamblea. Tienes razón. ¿Por qué? Porque ahí, con todos los... Ahí va a ser el espacio donde se van a enfrentar las 9 que ganó la oposición contra los 7. Tienes razón. Ahí es donde... Y tendemos, por vicios de decenios, a no participar, a ser omisos en eso. Y esa victoria de la oposición les ha dolido de una forma tremenda. Durísima. Porque además se une con el famoso corredor azul. Es decir, hay una cosa... Y no olvidemos que hay 6 elecciones para gobernadores el año que entra, y estas victorias de alguna manera pueden ser utilizadas por la oposición para decir, señores, la alianza hizo esto posible, vamos a apoyar. Por eso es importante el apoyo a la alcaldía. Tienes razón. Y a los diputados. Y a los diputados. Por favor, Rosca, graba esto, archívenlo en un USB y lo metemos en 3 años. 2 años y medio. Nada más para decir que lo dijimos hace 3 años, para que no haya sorpresas. Bien. Sarita, platícanos, ¿qué reportaje hiciste? Ay, fíjate que, bueno, no tiene nada que ver con este tema, pero creo que en esta administración han habido frases muy desafortunadas, fuera de lugar y de contexto. No creo. Pero hoy tomé una de las, no sé si de las peores, pero yo creo que sí. No sé si la peor, pero de las peores. Vamos a verlas. Allá lejos, donde brilla el sol, están mis más altas aspiraciones. Puede que no las alcance, pero puedo mirarlas y ver su belleza, creer en ellas y tratar de seguirlas a donde me lleven. Muy egoísta. Aprende los sorprendentes secretos del comportamiento humano y serás más empático y exitoso, ya que este no miente y te exhibe para bien o para mal. Yo soy Sara Dulce. Quédate conmigo porque hoy analizaremos cómo tus objetivos, propósitos, metas y aspiraciones le dan un significado a tu vida y te permiten seguir adelante ante cualquier circunstancia. Empezaré explicando las diferencias y similitudes entre objetivos, propósitos, metas y aspiraciones. Los objetivos definen las diferentes acciones que llevamos a cabo para alcanzar una meta general. Los objetivos se diseñan para lograrse a corto o mediano plazo y se plantean bajo criterios inteligentes o SMART, por su acrónimo en inglés. Sus características deben ser específicos, medibles, alcanzables, realizables y en un marco de tiempo. Un objetivo es de manera práctica igual que un propósito. Este último definido como la determinación firme de hacer algo, objetivo que se pretende alcanzar. Por su parte, una meta es un fin mayor, es aquello que se desea lograr a largo plazo. Por lo tanto, debe ser planeada con cuidado. Aspiración, acción y efecto intenso de conseguir una cosa que se considera muy importante. Por lo tanto, las aspiraciones son, de manera práctica, igual a las metas. Sin embargo, las aspiraciones no se centran en dinero, sino en esfuerzo y dedicación. Y hablando de aspiraciones, las hay de muchos tipos. Físicas, caminar 30 minutos todos los días. Mentales, dominar un nuevo idioma. Espirituales, disfrutar de paz y bienestar mental. Personales sociales, saber cómo comunicarme asertivamente. Personales familiares, dedicarle a mi familia más tiempo cada día. Personales de trabajo, ser un profesional innovador y creativo. Personales de finanzas, duplicar mis ingresos en los próximos 5 años. Y si siguiéramos, no terminaríamos. Pero, aún aquellos que las critican, también las tienen. Pero nadie en honor a la verdad podrá decir que no he cumplido con mi compromiso de desterrar la corrupción y destinar mi imaginación, experiencia y trabajo en beneficio del pueblo y de la nación. Ahora bien, seguramente todos ya escuchamos esta declaración. Porque es una actitud aspiracionista, es triunfar a toda costa, salir adelante. Muy egoísta. Ah, eso sí, van a la iglesia
todos los domingos. Olvidémonos de lo recién escuchado y mejor vayamos a ver y escuchar esto. To come to this place is a real dream come true because I had come as a child to the festival. Así como Alondra de la Parra, fundadora de la Orquesta Filarmónica de las Américas y la primera directora mexicana en ser invitada a dirigir en Estados Unidos, seguramente todos los grandes científicos, deportistas, pintores y hasta astronautas desde niños tuvieron la aspiración de triunfar a toda costa. ¿Esto es egoísmo o es ser una persona emprendedora? Todos ellos han superado muchos obstáculos, pero para alcanzar sus aspiraciones han cumplido con las características que se necesitan: carácter, disciplina, pasión, perseverancia y resiliencia. ¿Quién tiene el derecho de juzgar los sueños y aspiraciones de los demás? ¿Quién tiene la autoridad moral para criticar los anhelos de otros? El buscar la propia superación y el querer una mejor vida para los propios, ¿es egoísmo? Prácticamente todos los sociólogos, filósofos y psicólogos como Jung, Rogers, Schopenhauer, Epicuro, etc., nos hablan de la importancia de encontrar propósitos y aspiraciones en la vida. Comprobado está que el identificar tus aspiraciones personales es vital para disfrutar de tu vida y desarrollar tu máximo potencial. Entre los beneficios está: te mantienen enfocado y centrado, te permiten obtener logros, mejoran tu autoestima y motivación, te llenan de optimismo y buena actitud y le dan sentido a tu vida. Un punto más, me llama mucho la atención porque ninguna corriente psicológica o filosófica refieren que las aspiraciones de determinada clase social son egoístas o encaminadas a una vida vacía y de lujo barato. Valdría la pena saber la fuente de esta declaración tan radical y que nos dieran un ejemplo de una aspiración fifí. Tal vez está confundiendo las aspiraciones con resentimiento, ¿no? El Instituto de Investigaciones Culturales, tras un estudio, publicó que las características y valores que se perciben en los mexicanos, sin distinción de clases sociales, entre otras, son trabajadores, inteligentes, honrados, sinceros, cariñosos y solidarios. Si somos un pueblo así, ¿por qué encasillar las aspiraciones de cierto sector social en un vacío tan absurdo? ¿Por qué minimizar y menospreciar de esta manera a su pueblo? Es algo inentendible. Vale la pena finalizar citando a Viktor Frankl, neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, autor del libro El hombre en busca del sentido, por muchos considerado de los mejores libros de la humanidad, donde nos narra su experiencia en los campos de concentración. De ahí se generó su método psicoterapéutico, la logoterapia. Aquellos que tienen un porqué para vivir pueden soportar cualquier cómo. No olvides suscribirte y tocar esa campanita para que recibas todos nuestros próximos videos. Te invito a que nos compartas alguna aspiración que tengas y recuerda, tus objetivos, propósitos, metas y aspiraciones te exhiben simplemente para bien. ¿Por qué sacaste este reportaje? ¿Por qué saqué este ¿Estás enojado? ¿Cómo Sí. está tu rollo? Sí, me dio mucho coraje cuando escuché, porque además lo ha hecho en 3 o 4 ocasiones, hablando de que somos egoístas, porque pues, todos los que estamos aquí somos clase media. Y ha hablado de que somos egoístas, incluso menciona y trae esta parte de la religión. Que Pero me él es parece... cristiano, es bastante creyente. Sí, pero los cristianos no se confiesan. O sea, hablando de los católicos que van a misa y que... O sea, toda esta parte me parece patética, literalmente. O sea, se me hace una violencia y agresión contra todos los que estamos en esta clase media. Federico, ¿por qué esta agresión de esto contra la clase media? ¿Qué obsesión tiene? ¿Realmente quiere al 100% dividir al país? O sea, su rollo es dos Méxicos, es lo que quiere. ¿Y para qué? O sea, no me hagas caso la pregunta, pero a nivel conceptual, ¿por qué esa agresión a la clase media, que es la que se esfuerza más por salir adelante, tiene sueños, como dices ahorita, tiene ambiciones, en un país lleno de libertades? ¿Qué onda tú? Es la frustración del presidente por el saldo electoral. Él asume que la clase media informada, la misma que criticó al PRI y al PAN, ya le dio el beneficio de duda. Ahora, la que no depende de las croquetas mensuales,
es la que él no puede controlar y la trata de descalificar pensando que eso compacta o recalcitra su voto duro. Aunque su voto duro también es aspiracional. Por eso, pero su voto duro es duro, ya ni hablas. La clase media, por más que la ataques o la dejes de atacar, ya tomó su decisión. Claro. Entonces ya no sirve remarcar algo que ya no tiene regreso, y menos con este tipo de agresiones. Sí. Si antes estaba medio inseguro o insegura, ahora estoy seguro que jamás vuelvo a votar por Morena. Entonces, ¿cuál es el objetivo, Ángel? A ver, primeramente lo de voto duro, esa es una expresión que tiene que ver con lo electoral, básicamente. Claro. Sí, voto duro. Pero sus seguidores son los 12 millones duros. De acuerdo, 12 o 15 o 17 sí, o lo que sea. Sí. Pero ese voto duro se da al margen de su nivel social. Voto duro es Lorenzo Meyer, por ejemplo, que no es un pobre clase mediero. No. O sea, y así te encuentras tu voto duro. ¿Quién te gusta? Es Julio Scherer, que tampoco es un damnificado. ¿Ya? Es decir, al margen de la situación laboral, educativa, es decir, entran aspectos que pueden ser de resentimiento, la ideología, tantas cosas. Pero el problema del presidente, yo creo, cuando él ataca de esa manera, que denuestra de esa manera, estamos ante un hombre profundamente acomplejado. El presidente, desde mi personal punto de vista, es un hombre que no tolera el éxito, por pequeño que éste fuere, en el otro. Él no puede ver que una persona que sale a alguna universidad en cualquier país y logra honores académicos y homenajes y todo, no lo perdona eso. Él dice, ese se fue y va a regresar con malas mañas. Un empresario pequeño que descubre algo que el mercado acepta y esa persona mejora económicamente y tiene una fábrica más grande, tampoco lo perdona. Es decir, el presidente ha hecho de su frustración personal, un hombre con escasa capacidad intelectual, un hombre acomplejado. Imagínatelo a él frente a gigantes de la política como Angela Merkel, por ejemplo. Digo, o una persona... Tampoco seas tan cruel, ¿no? Bueno, eso ya lo vimos con Trump, cómo le iba en la reunión del G20. O sea, pero a lo que voy... que menciona qué cruel es el G20. Tú sabes que el señor tuvo miedo ir a esa y a otras y a otras y a otras. ¿Por qué? Yo incluso mencioné, imaginen ustedes a López, donde está Trudeau, donde está Macron, Angela Merkel, y llega él ahí, o los tres se vienen caminando y llegan con él. O sea, el tipo querría en ese momento desaparecer. Así es. Entonces... cuando él habla de esos aspiracionistas... ¿Pero por qué quería desaparecer? Por complejo. Por complejo. Porque es un tipo que es incapaz de hilar 2 o 3 frases con sentido. Y dice, no, que vaya Marcelo. Él le entiende eso. Esa es su explicación. Prácticamente no ha ido a una sola reunión internacional. Por teléfono, o sea, por eso Zoom, quiere su a modo. Así es. Claro. Él quiere, así es. Eso es una broma. Entonces, estamos ante una situación donde... los que lo rodean dicen, yo mejor quedo bien con él. ¿Por qué? La Sheinbaum, la anticientífica que yo le llamo. La expresidenta. La expresidente. Muy bien. Entonces, ella sabe que repitiendo las tonterías que dijo, loándolas ahora este discurso lamentable en el Alcázar con motivo de la cosa de Bolívar, y donde de repente dice la Sheinbaum una pieza oratoria histórica. Y dices, ¿histórica? Dices, ¿qué pasa? Bueno, pero ella sabe que tiene que hacer todo eso para mantener viva la llamita de la esperanza. ¿Qué burradas dijo? De ser, yo ni me enteré. Bueno, es cuestión de que leas tantas loas a un Simón Bolívar que no existió. Ya entendí. Dices, a ver, por favor. Déjame provocar, a ver, quizá otra teoría de la rabia que lleva por dentro. ¿Por qué le pega a la clase media? Retomando lo que ha dicho Ángel, esta lógica estúpida de que perdieron porque hubo campaña de desprestigio. Pero ¿quiénes están detrás de la campaña de desprestigio? No los villanos de siempre, ¿no?
los médicos privados que exigían su vacuna, que son clase medieros, los papás que exigen quimioterapia para sus hijos, el medicamento que son clase medieros. O sea, lo que él no puede controlar y lo que sí hizo eco y reverberó en la sociedad fue los movimientos ciudadanos, apartidistas, clase medieros, que le mentaron la madre al gobierno porque no había quimioterapias para los niños, que le mentaron la madre al gobierno en marzo cuando las mujeres les puso unas vallas metálicas. Pero al final Morena perdió 3 puntos. No importa, pero son las expresiones sociales que tienen legitimidad, que son pueblo sabio, además que son pueblo sabio, clase mediero, y como ya se le salió del huacal, hay que descalificarlo, porque mientras fuera un pueblo sabio, clase mediero, afín a la cuarta transformación, eran bienvenidos. Entonces, quizá lo que detrás, tratando de analizar el personaje, que es muy complicado, a mí no se me da, ¿no? Y lo he sufrido muchos años, es esta clase mediera hay que descalificarla, porque la clase mediera es la que me está haciendo los movimientos sociales que me están desacreditando. Y no somos los mafiosos de siempre, ¿no? No es el consorcio del PRIAN, sino es la legitimidad del pueblo sabio clase mediero que dice, ya quiero la quimioterapia de mi hijo, son fregaderas, y no sabe qué hacer con eso. Es la que mueve el país. Yo no había pensado eso. Es la que mueve. Claro, las pymes y medianas, claro. Tú dices, claro. Es que Mira, no había pensado eso. Perdió al 3%. No. Cuando usas esos parámetros, es como si fueras dirigente partidario. Un ciudadano de a pie. Mi querido Ángel. Así es, efectivamente, ¿no? Cuando estamos en esta coyuntura histórica aquí, no. ¿Cómo mide la gente que ve la realidad? No tuvieron la mayoría simple. Claro. Ese es el juicio de ellos. Los señores no pudieron completar 251 diputados, pero el amigo que te dio ese, perdieron el 3% y nosotros lo ganamos. Eso lo ve él para justificarse la soledad en la que está por haber tomado una decisión equivocada. Pero repito, los hechos ¿cuáles son? Perdieron 9 delegaciones en la Ciudad de México. Perdieron todo el corredor azul. Esa fuerza todo el Estado de México, de las 9 más el corredor azul va a ser una fuerza que puede inclinar la votación del 24. Sin duda. Porque la Ciudad de México y el Estado de México son 25 millones de habitantes y son casi 18 millones de electores. Y están ahí en esas dos entidades poco más de 70 diputados federales de mayoría relativa. Entonces, cuando dice tu amigo 3%, no, que se olvide de eso. ¿Cuántos diputados ganó Movimiento Ciudadano? Te vas para atrás, creo que 3 o 4. No sé. Distritos de mayoría. Perdió todo. Todo por la soberbia de decir nosotros tenemos una salida individual. Ahí está su salida individual. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este hombre? Él piensa, si es que podemos usar el verbo en ese caso, es que las cosas le van saliendo bien. Llega un momento en que se creyó sus propias mentiras, su propio idilio que ha creado con la irrealidad. Pero resulta que se está gestando abajo un caldo de cultivo y que empieza a entrar en ebullición. Te has de acordar, y Federico por supuesto que es un político profesional, la declaración del almirante secretario de Marina hace unos cuantos días donde dice: en las escuelas militares se enseña valores, ética, amor a la patria, honestidad, y el gobierno no tiene servidores públicos honestos. Entonces, de repente, si el señor tiene una neurona, debería decir, ay, porque el enemigo está en casa. Es decir, el señor almirante le está diciendo, usted y los que tiene a su alrededor son una bola de corruptos. O dicho de otra forma, si no fueran unos inútiles y unos corruptos, las Fuerzas Armadas no tendrían que entrar al quite. El problema del narcotráfico que usted está dejando galopar con abrazos y besitos y caricias. ¿A ti qué te pareció esa declaración? Pues me parece que puso el dedo en la llaga, pero ya antes la había hecho con el Poder Judicial. Las familiares de Villa también ya le habían citado la frase de que la silla los vuelve locos y se hizo como el tío loco, ¿no? De acuerdo. ¿no? O sea, ya van 2 o 3 veces que le hablan al oído y... Para Javier Lozano y para Ángel Verdugo, esta frase del secretario almirante fue segunda llamada.
Para Carlitos Alarraqui fue primera llamada y para Nacho Morales Lechuga fue segunda llamada. ¿Para ti? Segunda llamada, perdón, en el sentido como en el teatro. Cuidado, sí, señor. O hace las cosas bien, o esto. Ese es, para mí, en el teatro hay primera llamada. A ver, pero tendría que ser la segunda, porque no lo saques de contexto. ¿Y a título de qué les ofrece 50 mil millones de pesos más? ¿No? A la Guardia Nacional. O sea, en un país que tiene problemas de recaudación, ¿no? Y se saca como mago el conejo del sombrero y dice, tranquilo, mi Charlie, aquí hay 50 mil millones más para gastar, tranquilo. Sí. ¿De dónde vienen los 50 mil? ¿Traducidos en qué? O sea, ¿a qué petición a ninguna. Responden? ¿Qué exigencia? Ninguna. Bueno, pero hay un callo que no sabemos, que él sabe que algo está mal, ¿no? Ajá. Sí, y entonces sí es segunda. Entonces ya, y como lo único que sabe hacer es regalar dinero ajeno, pues es como el señor es como un cajero automático, pero público, ¿no? Así es. O sea, sí, claro. le picas y sale dinero. No genera ideas, ni propuestas, ni política pública, pero le picas y va a salir. ¿Quién sabe cuánto salga? Pero de que salen croquetas, ¿no? Hay croquetas caras de 50 mil millones de pesos y hay croquetas baratas de 4 mil al mes, pero lo que tenemos con el presidente, perdóname, es un cajero automático. Ahora, ahí en ese excelente símil, ¿tú piensas en verdad que ante la gravedad de las cosas y como va evolucionando el crimen organizado y también el desorganizado, 50 mil millones de pesos que no existen, que no sabe a quién se los va a quitar? Porque ya no hay guardaditos. ¿Eso calmaría para una tercera llamada? ¿Qué pensarías? No. Eso es un paliativo. Así es. Paliativo. No Luis Berman, eso. Platícanos. Pues sí, a propósito del presupuesto, Carlos, mi editorial hablo acerca de que no hay tal cosa como la austeridad republicana. Okay. Y que no hay mejor forma de engrosar la cartera de estos políticos que precisamente las mega obras. Entonces, vamos a ver la cápsula. Durante estos casi 3 años de desgobierno de Andrés Manuel López Obrador, el discurso oficial ha sido la austeridad republicana, aunque dicha austeridad se ha enfocado solo en los presupuestos de los ramos administrativos del gobierno. Más que austeridad, es una reasignación de recursos, es una reingeniería del gasto público, por así llamarlo. En términos globales no hay austeridad, pero esta se ha manifestado en los ramos administrativos del gobierno, en sus dependencias, con lo que el dinero se ha destinado a otras prioridades de la actual administración. Por ejemplo, en el 2019, el primer año de gobierno de López Obrador, el presupuesto aprobado fue por 5.8 billones de pesos, mayor a los 5.2 billones de pesos aprobados para el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, si bien los presupuestos de López Obrador han aumentado, en términos de crecimiento económico, el gasto no ha incidido como se esperaba. Desde el primer año de este desgobierno se dejó en claro que se iba a impulsar y dar prioridad a los proyectos insignia, que no servirán para nada, pero bueno, como los programas sociales enfocados en jóvenes, así como las obras del aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya. En este sentido, no sorprende que exista la duda sobre la eficiencia en el caso de los programas sociales, así como la viabilidad e impacto positivo de las obras de infraestructura para apuntalar el crecimiento, el cual es más necesario en la coyuntura actual de la crisis sanitaria y económica. De los 116 programas sociales para el pasado 2020, 40% de ellos tenían un nivel de desempeño escaso. Estos programas, entre los que se encuentran el Programa Nacional de Reconstrucción de SEDATU, Sembrando Vida de Bienestar y otros 45 más, tuvieron un presupuesto aprobado de 193.377 millones de pesos. El 74% del gasto ejercido durante 2020 fue para financiar los programas del gobierno federal y el resto fue para las transferencias a estados y pago de deuda de acuerdo con un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. En dicho estudio se señala que por cada 1,000 pesos gastados el año pasado, 743 pesos fueron para financiar los programas de gobierno y 257 pesos para el gasto federalizado, es decir, para los recursos que se envían a los 31 estados y la Ciudad de México. Además de los 743 pesos, 462 se destinaron a desarrollo social, 206 a desarrollo económico y 75 fueron para la operación del gobierno. También señala que a pesar de la crisis por COVID-19, el gasto ejercido por ramos se priorizó en las Secretarías de Economía, de Defensa Nacional y de Hacienda. Ahora bien,
El gasto ejercido durante 2020 revela que, aunque aumentó el gasto en salud, este no fue suficiente para asegurar la cobertura universal ante la emergencia sanitaria. Y los datos de contagios, así como de defunciones, dan prueba de ello. Todo parece indicar que la supuesta austeridad que tanto clama el presidentito, como todo lo que ha hecho desde que llegó, no es más que un total fracaso, pues en aras de un supuesto ahorro, pone en vilo la seguridad y la salud de los mexicanos. Entrega de dinero sin calendarios ni controles, nula supervisión de obras y beneficiarios, subejercicios o sobreejercicios sin explicación lógica, informes incompletos o contradictorios, sistemas de seguimiento que nunca se pusieron en marcha, cifras que no cuadran, en fin, una serie de factores que exhiben la ineptitud, ineficacia y sobre todo la corrupción rampante de este gobierno que llegó con la bandera de ser diferente a los anteriores. Las supuestas megaobras, y digo supuestas porque de mega no tienen nada, es por todo sabido que presentan, ahí sí, mega fallas debido a la falta de planeación, a la mala calidad de las construcciones y de los materiales, etc. Basta ver las inundaciones en Dos Bocas, el ecocidio en la selva del sureste o la central camionera de aviones que está mal por donde se le vea. Y aquí en la Ciudad de México, el caso más reciente de esta falta de experiencia y de planeación, así como de aprovechamiento de presupuesto, es el Cablebús, una de las megaobras de Claudia Sheinbaum, que tuvo un costo de casi 3,000 millones de pesos, el cual traslada pasajeros de Indios Verdes a Cuautepec, el cual, aparte de presentar opacidad respecto a su seguridad, mantenimiento e impacto en las zonas por donde pasa, recientemente tuvo ya una falla, por una supuesta falta de suministro eléctrico, poniendo en riesgo a cientos de usuarios. No vaya a ser que a la señora Sheinbaum se le borre la sonrisa de haber sido ungida por el dedo macuspano para la carrera presidencial del 2024 y en una de esas le cae otro sustito, como el del Colegio Rebsamen y la Línea 12. Lo dicho, todo lo que toca Morena desde arriba hasta abajo se cae, se incendia o desaparece. Creo que ya va siendo hora de que preparen sus maletas. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Por qué, aquí por Atypical TV. No, a ver. Regáñalo. No. Todo lo que dijo es tal cual. A ver, el acierto político del presidente es que le entregue el dinero directo a los mexicanos y que no hay intermediarios. Eso políticamente es oro molido. Claro. Y es lo que ha cambiado la percepción. Pero para transformar la realidad del país, para tener algún legado en términos de obra de infraestructura, es patético, no tiene nada. Y ciertamente los grandes negocios, el Tren Maya, a ver, lo hicieron sin derecho de vía, ¿no? Entonces, como tienes todos los sobreprecios del nuevo derecho de vía y de los ajustes del proyecto, pues legalmente se ha casi triplicado el proyecto original. ¿Quién estima eso? Pues, ¿no? Ahí sí es donde están los grandes negocios. Irónicamente, la ley te permite ampliar hasta 20% un contrato que te firmo hoy por vicios ocultos. ¿Y quién determina los vicios ocultos? Pues tú y la empresa que califica la obra. La misma empresa que, por ejemplo, calificó los pernos Nelson hace muchos años y dijo que funcionaban a todos dar, ¿no? Entonces, si tu firma vale el 20% de un contrato y es un contrato de 3,000 millones de pesos, 600... Claro. Son muy buenos. Oye, dime una cosa, Federico Dorin. ¿Ustedes han hecho algo en relación al accidentazo del metro? Tenemos una denuncia. Yo he ido a ver la carpeta de investigación. No ha avanzado nada. Hay 3. La que tiene Ernestina Godoy, que es de la que habla Sheinbaum. La que tienen los papás de Brandon, el menor de 14 años que perdió la vida, que tiene poco avance y que me han comentado que tienen poco acceso a la carpeta. Y yo, que el otro día fui a la fiscalía a verla, y la nuestra no tiene casi ningún avance porque coincidentalmente el encargado de la fiscalía en Tláhuac no ha mandado la información. ¿Qué tiene la carpeta? Es un insulto. Es el parte jurídico del director del metro de que se dio el incidente como una vista por homicidio culposo, daño en propiedad ajena y lesión agravada, que es la condición necesaria para cobrar el seguro. O sea, lo que tiene la carpeta que yo fui a ver es lo que tuvo que haber hecho el jurídico del metro para poderle cobrar el seguro a la empresa, ¿no? That's it. Todos los requerimientos al fiscal de la Coordinación Territorial de Tláhuac, que se hace tarugo y olímpicamente no ha mandado nada, pero no es culpa de Ernestina, es culpa del pelado que está en Tláhuac. Y información preliminar que mandó el metro de contratos de mantenimiento
pero muy preliminar. Avance, nulo. Lo que yo me temo es que están esperando a que hagan el fallo los daneses y van a agarrar como copy-paste y van a decir, bueno, este es el peritaje. Sí. No hay un peritaje de la fiscalía, no hay nada de la fiscalía. Y con lo que digan de los pernos de Nelson acá, van a cuadrar un chivo expiatorio acá de manera irrisoria. Es lo que me temo que están preparando. Y más porque están pavimentando el camino para el 24, ¿no? Entonces, por eso es... A mí lo que me está llamando mucho la atención antes que ya está Lori-Ann Jiménez con nosotras. Hola, ¿qué tal? 2 minutos. Aquí estoy escuchándolos, muy, muy interesante. Órale, mi amor. Claro que sí, aquí estoy. A mí lo que me llama la atención es lo que tú dijiste de las montañas de esquí, que son cada 4 metros, perfecto, todo simétrico, exceso de velocidad, no hay exceso de velocidad, bla, bla, bla. Y lo que tú dices, Federico Dorin, que no me lo imagino, que si aquí hay un poste y a donde está Luisa está el otro, porque aquí en medio hay casas. Yo no sé de ingeniería nada, yo no sé cero, pero no es lo mismo que lo que dice Ángel, que estamos más... No, porque la tensión en el ejemplo de Ángel es uniforme. Exacto. Y aquí, aunque esté probado y el cable de acero, digamos, tenga la capacidad para cargar esos volúmenes en el desplazamiento, no es la misma tensión. Por eso en el propio video que pasaste se ve pues, la oscilación del cable. No estoy diciendo que la gente debe estar temerosa, pero no son las condiciones óptimas, porque lo más adecuado sería tener, pues cada, no sé... Como en Bale. Como Bale, cada 20, 30 metros, okay. Y la tensión es la misma. O sea, tú sientes que la velocidad del lift, de la góndola, es la misma en todos los tramos. No importa la pendiente, no importa... a ver, y es mucho más complicado, porque luego nos ha tocado que vas y ves que está empotrado el tubo de acero en la roca de la montaña, ¿no? Con una basecita de concreto y es muy estable. Claro, pues necesitas, digamos, la superficie de esta mesa para empotrar eso. Pero ahí, ¿en dónde lo haces? Tienes que expropiarle a alguien su casa. Ahí imagínate el problema con casas. Claro. De que de repente dices, por causa de utilidad pública voy a expropiar estas 5 casas, estos 5 terrenos, se te arma una revolución. Sí, no lo hizo. No, es que además, inténtalo hacer. Pero el profesor Hank lo hizo en el circuito, yo me acuerdo. Eran otros tiempos. Digo, no, y además comentaba con Federico que la energía no es autónoma para el cablebús. ¿Cómo? O sea, la energía es la del metro. Del metro. Sí. La toman, claro. O sea, se están colgando, donde se conecta el cablebús técnico. ¿Hablas en serio? En serio. Claro. Técnicamente, no es chunga lo que te voy a decir. El cablebús es un diablito colgado de la energía eléctrica del metro. Que está colgada entre otras cosas en los transformadores de la estación Buen Tono. ¿Tú sabes lo que eso representa en términos de seguridad también? O sea, si traemos a los daneses nos copiarían el diablito. Gracias, Federico. Lori-Ann, platícanos, Lori-Ann. ¿Qué ha pasado esta semana? Se ha puesto medio peor el rollo, ¿no? Y cada día más cerca al regreso a clases. Sí, desgraciadamente sí, se está poniendo mucho más complicado el asunto. Hoy ya 31 de los 32 estados de la República tienen repuntes ya francos, que van ahora sí que de absolutamente descontrolados, como Quintana Roo, Sinaloa, Baja California Sur, Campeche, Guerrero, y le sigo, ¿no? Hasta apenas iniciando. Y en medio están 4 que son muy peligrosos porque son zonas urbanas muy, muy grandes, la Ciudad de México, muchas partes del Estado de México, Jalisco y Nuevo León. Así que la situación está muy grave y creo que está además más grave que el discurso oficial esté yéndose por un rumbo realmente tan equivocado. Hoy en la mañana en la conferencia de prensa tuve la desgracia de escucharla y me di cuenta que en realidad no hay ninguna intención de hacer algo para controlar este tercer repunte. Es decir, el discurso tanto de López Obrador como de López-Gatell es vamos a dejar que esto pase, ya no van a haber cierres,
y siguen tratando de manipular la opinión pública, haciendo creer cosas que son demostrablemente falsas. Por ejemplo, que los hospitales no se van a saturar, que va a haber menos muertos, que los jóvenes y niños no se van a infectar. Hoy se dijo algo que realmente yo creo que vale la pena ahondar, ¿no? Que es, no, mientras que ya se tiene la autorización a nivel casi mundial y desde luego por la COFEPRIS, de poder vacunar a la población de entre 12 y 17 años con la vacuna de Pfizer, el gobierno no va a comprar estas vacunas para vacunarlos, porque según lo que dijo hoy el presidente, es que hay que evitar el consumismo, es decir, hay que comprar solo cuando se necesite. Y las farmacéuticas están tratando de hacer negocio, y contra eso no vamos a comprar vacunas para esta población que hoy sabemos es muy vulnerable ante la variante Delta que ya circula en el país, pero no se van a comprar vacunas porque el presidente de la República piensa que es una población que no está en riesgo. Acaba de anunciar el presidente Biden, creo que hace 2 o 3 días, como consecuencia de este rebrote o este brote de la variante Delta y la situación difícil que hay en Estados Unidos, la adquisición de 200 millones de dosis de la vacuna Pfizer. Dice uno, ¿qué actitud tan diferente respecto a un problema que ya se advierte en Estados Unidos? 200 millones de un trancazo. Órale, ¿por qué? Porque no quiero que me pille esta variante y las que pudieran llegar si no tengo suficiente material de vacunación. Sí, y la razón son varias razones. Uno, ya se puede vacunar a la población de 12 a 17 años y es imperativo vacunarlos tan pronto como sea posible, porque estamos viendo que la variante Delta tiende a infectar poblaciones cada vez de menor edad. Entonces, y lo demás es demagogia, decir es que ellos no se van a morir, ellos no se ponen graves, esto es demostrablemente falso. Hoy en el Reino Unido están por lo menos 2/3 partes de sus terapias intensivas con menores de edad intubados, ¿no? Esto está ocurriendo en todo el mundo y hasta que no comprendamos por qué y qué tan extenso va a ser el daño en los menores de edad y en los niños sobre todo, ¿verdad? No nos podemos confiar. Entonces, el presidente Biden está haciendo eso, uno, por esa razón, y entonces para así hablar de regresos seguros a las clases, pues hay que vacunar a la población de menores. 2, ahorita la farmacéutica Pfizer, tanto Pfizer como Moderna, que son estas vacunas de RNA mensajero, ya están llevando a cabo sus experimentos para vacunar a la población de menores de 12 años. Y lo que estoy segura que el presidente de Estados Unidos está previendo es que en cuanto entre la autorización, él ya estar preparado con esas vacunas para empezar a vacunar a los niños, que parece que va a salir la autorización en 3 tandas, de 5 a 11 años, y de ahí la autorización de los de 4 a 2, y después de los de 2 y recién nacidos. Entonces, por lo menos pues es evidente que quiere estar preparado para que en cuanto salga esa autorización se empiecen a vacunar. Y la tercera es que ahora, desde luego, por ejemplo, en Israel es un lugar en donde ha visto disminuir significativamente la eficacia de la vacuna Pfizer, que es con la que han vacunado al 99% de su población, ¿sí? Con la variante Delta, los resultados en Israel han sido muy preocupantes en relación a los resultados que se han visto en otras partes del mundo, en donde la eficacia no ha disminuido tanto. Pero a raíz de esos resultados en Israel, lo que se está sugiriendo es una posible tercera dosis, es decir, el esquema inicial de 2 y tal vez a los 6 u 8 meses poner una dosis adicional de Pfizer. Entonces, ¿qué está haciendo Biden? Pues evidentemente está queriendo ir por delante del problema, está comprando 200 millones de dosis de Pfizer, las va a tener para prepararse para esto que parece que viene acá. Nosotros, en cambio, estamos diciendo, López-Gatell hoy en la conferencia vespertina dijo así textualmente: no hay evidencias científicas que indiquen que los niños necesiten vacunarse, tampoco que la variante Delta es más agresiva. Y desde luego no existen evidencias científicas de que se necesite una tercera dosis de vacuna. Es tan estúpido. Yo quisiera. Así es hoy. Yo quisiera invitar al doctor López-Gatell. No es estúpido, lo que está haciendo lo que le sigue es manipular.
Sí, o sea, lo que él punto. hace es estúpido, Lorian, es un imbécil. Que diga esas estupideces, no más. Es la pauta oficial, es lo que tiene que decir. A ver, que termine. Perdón, te interrumpí, me exalté. Sí, lo que yo quisiera es invitar al doctor López-Gatell a que abra el New England Journal of Medicine o que abra, por ejemplo, la revista Nature. No sabe leer. Este mes. Pues uno pensaría que alguien con un doctorado en la Universidad de Johns Hopkins sabría por lo menos tomar una revista científica y ver lo que se... Es muy preocupante lo que estamos viendo. Lo cierto es esto, el jurado todavía está ahí, como dicen los gringos, ¿no? O sea, the jury is still out, ¿no? No sabemos exactamente cuál va a ser la extensión del daño, la infección, la gravedad de la enfermedad y la muerte en las poblaciones de menores de edad. Pero se tiene esta incertidumbre y ya se tienen los indicios de que algo diferente está ocurriendo con la variante Delta. Y mientras no tengamos la certeza, es decir, cómo posiblemente podemos correr el riesgo de ver ahora todas nuestras terapias intensivas saturadas de niños intubados y vamos a empezar a hacer ataúdes chiquitos nada más para satisfacer la necedad de López-Gatell y nuestro presidente. Yo creo que es una retórica letal, es una retórica peligrosa la que están manejando con tal de ponerse en este canal de evitar el consumismo. ¿Cómo pueden pensar que comprar vacunas y estar preparados para lo que evidentemente viene no puede calificarse como consumismo innecesario? Lorian Jiménez, para concluir, el entorno real hoy es así. Está 22% del país vacunado, falta el 78%, que ¿cuántos son en número el 78% que falta? 80, 105, 104 millones de mexicanos. Ok, faltan 105 millones de mexicanos. Por 2 vacunas son 210 millones de vacunas. ¿Llevamos aplicadas cuántas vacunas en 6 meses? Como el 22. son el 40, matemático nos dice, 40, Lorian, no te son angusties. 42 millones por 2, son 84, más 15 en media. No, son 22 por 2, son 44, más 15 de una dosis, ponle 65. Sí, ok, en 6 meses faltan 220 pinchazos, más las nuevas para los niños y Delta. ¿Voy bien? Lorian. Correcto. Sí, correcto. Ese es el entorno real en México. Se han administrado 42.4 millones de dosis, de las cuales son 24.05 millones de personas completamente vacunadas. Es decir, dosis 42.4 millones, hay 24.05 millones de mexicanos completamente vacunados, que ascienden al 18.65% de la población. ¿Y de una vacuna? Son como 17. Más el 14% adicional, 14.26% adicional de personas que han recibido el esquema parcial. Suma total. 32.91% ha recibido por lo menos una dosis. Ok, 32%, lo cual significa que el 70% en números cerrados, que son ¿cuántos millones de mexicanos? 100 millones. Ok, 200 millones de vacunas faltan para que México esté vacunado, 200 millones. Han inyectado 70 millones en 6 meses, que es un promedio de 10 y 11, 12 al mes. Si divides el 10 millones de los 200, faltan 2 años. Pero con un agravante a ese ritmo, sí. Sí. A ver, y déjame plantear un agravante, a ver qué opina Lorian. Sobre los niños. El presidente dijo hace unos días, llueve, trueno, relampaguee, van a ir a clases. Sí. El fracaso del semáforo verde electoral les duró 4 días en la ciudad. Sí. Entonces, ahora, si pretende este loco que los niños tengan que ir a las clases, tendría que ir acompañado de una decisión inteligente de dotarles de vacunas a ellos como se las dotó a los maestros, que por eso empezó vacunando maestros en Campeche, no para que ganara
Laida, precisamente. Exactamente. Ese es tu mal pensamiento. Pero, ¿cómo tienes un presidente que dice, los niños tienen que ir a la escuela a partir de agosto, Reina, pero no los voy a vacunar? Ok, bueno. ¿En qué lógica? Pero a ver, aquí hay una realidad, Laida. Laida. Ay, no, ¿Por qué me pones ese nombre, carajo? Mario Delgado en lugar de Mario de la Rosa. Laida en lugar de Lorian. Lorian, antes que Sarita tiene una pregunta. Bueno, claro. Es que luego se me olvida la pregunta. A ver, la realidad es que faltan 200 piquetes a gentes no vacunada. Es la única realidad. Que si siguen un promedio de 10 millones, en 20 meses acabamos. 20 meses son 2 años. Ok, acabamos. Y no contamos a los niños todavía, que serían 2 años y medio, acabamos. Ok. Sepa Dios qué pasaría en estos 2 años. El López Obrador ya dijo, lleve truene, van los niños a la escuela. Yo soy papá de niños, de gente pública y de escuela privada. Acabo de oír a Lorian Jiménez, le creo mucho más que al tarado de López-Gatell, pero mucho más, mucho más. Y le voy a hacer caso a Lorian Jiménez. A ver, ¿qué hago? No mandas a tus hijos a la escuela. Y, perdón, ¿y las clases? No mandas a tus hijos a la escuela. ¿Y las clases? No mandas a tus hijos a la escuela. Es decir, el problema es evitar el contagio de tu hijo. Claro. Las clases las puedes suplir después, pero tú no puedes mandar. Estamos hablando de 20 y tantos millones de niños y de jovencitos de primaria y secundaria, casi 30 millones. Tienes razón. Entonces dices, oye, aquel dirá llueva o truene o relampaguee, pero esa es la visión torcida de él. Porque además, no nomás es llevar el niño a la escuela, lo lleva la mamá o lo lleva la abuela. Pero déjame pecar de malicioso, a ver, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sale con esa estupidez? Porque el informe es el 1 de septiembre. Entonces, lo que le preocupa al loco es que no llegue como la científica, tronada la elección, y tiró un semáforo verde estúpidamente irrisorio. El señor está pensando en su informe, no en los niños. Dice, como sea, los críos me van a dar la foto el día antes de mi informe y la pandemia va a estar a todas margaritas. Y luego, si tengo que, como la científica, recular ominosamente, pues ya después de mi informe. El señor está pensando en él, en su informe, no está pensando ni en el país, ni en el doctor muerte de López-Gatell, está pensando en su informe. Esa es su única prioridad. Lo demás no le importa. Sarita, le querías preguntar a Lorian. Lori, a ver, una pregunta. Los jóvenes parece que ya van a tener su vacunación, pero yo con mis hijos, que son jóvenes, entre todos sus amigos hablan de que va a ser la Sputnik. ¿Qué piensas? Porque es una vacuna entre 20 y 30. Es una vacuna que no está aceptada en Estados Unidos, en Europa. ¿Qué tanto los cubre de esta variante nueva? Bueno, mientras tengan 18 años o más, cualquiera de las vacunas que se están administrando está autorizada para las poblaciones de 18 años y más. Si tienen menos de 18 años ahorita, de 12 a 18 años, solamente pueden vacunarse hoy solamente hay autorización para hacerlo con Pfizer. Ahora, en nuestro país hay ese problema, sin duda, que se han autorizado vacunas para las cuales no tenemos suficiente información científica o se tiene información científica que está, de hecho, siendo disputada por la comunidad científica. Este es el caso de la vacuna de Sputnik. Ahora, es muy difícil que te dé yo una recomendación en ese sentido, porque no tenemos, o sea, la información que se tiene de la vacuna Sputnik es básicamente publicitaria de la farmacéutica. Sí se tiene un ensayo clínico de fase 3 que finalmente después de mucho pedirlo se publicó. Ahí se tiene, y después de publicado ha estado desde entonces disputando por la comunidad científica por presunción o bueno, por sospecha de que hay manipulación en los datos que se presentaron en su ensayo clínico de fase 3. Sin importar eso, aquí en México se administra, también en Argentina, ¿no? Y lo hacen con mucho orgullo de que se están comprando vacunas de los rusos, ¿no? Hipotéticamente sí es una vacuna que funciona, teóricamente sí es una vacuna que funciona y que se puede aplicar en poblaciones de 18 años y más. Ahora, pues sí tiene ese problema, esa vacuna. Y esa vacuna, si quieren viajar
vamos a decir a Canadá, pues no pueden entrar con esa vacuna. Todos los países que ya están pidiendo el pasaporte de vacuna para poder entrar, como todos los países de la Unión Europea. Pero Estados Unidos sí puede. No aceptan. No. Estados Unidos sí. Estados Unidos no está pidiendo vacunación para entrar. De hecho, hay muchos aeropuertos, como el aeropuerto de San Antonio, en donde llegando te dicen, hola, bienvenido a Estados Unidos, ¿no quieres vacunarte? Y ofrecen la vacuna ahí mismo en el aeropuerto, ¿no? No piden vacuna, lo que están pidiendo son pruebas. Es decir, que venga uno con una prueba PCR o de antígeno negativa en los últimos 3 días. Se acabó el programa, Lorian. Gracias. Mil gracias, nos vemos el próximo jueves. Sigue dándonos extraordinarias noticias, por favor. Eres buenísima, carajo. Todo el mundo termina. Un día vamos a dar buenas noticias. La próxima hablemos sobre cubrebocas. Eso es lo que podemos hoy hacer, y todos los que escuchan el programa sepan algo. Mi amor, cada programa hablas del cubrebocas y no nos hacen caso, caray. Yo sí hago pues caso. Sí, te traje hasta muestras para Yo la también ya tengo vez. la N95, como se llama, ya. La compré. Y me la puse para ir ahorita Carlos, a Puntamita, y todos mis lentes no veían ni más. empañados. Quiere decir que ese no te sirvió. Te voy a recomendar otro. No me recomiendes y mándamelo, carajo. Pero lo puedes comprar. Te voy a mandar unos de estos coreanos que son FP, son los FP, KF94, son los que yo uso y estos me sellan súper bien. Mándame unos 5 o 6, porque los pierdo. Les quiero decir algo a todos. Federico, qué gusto volver a verte. Ya no pude saludarte. Don Ángel, como siempre. Les quiero decir algo ahí sentados, Carlos. Y yo me sentiría muy mal si no les doy esta recomendación. Yo sé que ahí se sientan al aire libre, y al aire libre es la mejor opción que pueden tener, sin duda. Pero tenemos la variante Delta y estamos viendo que tiene una contagiosidad tan alta, tan alta, que incluso la CDC va a echar para atrás la recomendación que hizo de no utilizar cubrebocas en espacios abiertos, y que los vacunados pueden prescindir del cubrebocas en espacios cerrados. Entonces, pues yo sí les haría una recomendación: pónganse un cubrebocas. Hay muchos vacunados que están teniendo estos breakthrough infections, o sea, infecciones a pesar de que están vacunados. Aunque no sea televisivo, Lorian. Aunque no sea. ¿Mande? Aunque no sea televisivo. Que te ves mal aquí en la transmisión. No se van a ver mal, al contrario, se van a ver increíblemente bien, porque a diferencia de todos los irresponsables que quieren decir que esto es un bozal, esto es un salvavidas, no es un bozal. Esta es la forma de salvar vidas hoy. Y a mí sí me partiría por completo el corazón saber que alguno de ustedes, incluso vacunados, vayan a infectarse y que esto pueda propagar la infección a sus familias, a sus otros seres queridos y demás. Y la verdad es que mi recomendación es, más allá, es tonto pensar que ahorita estamos en pandemia, en un repunte, hay tantas infecciones y van a venir tantos muertos, que más allá de decir es que me veo feo con el cubrebocas, yo creo que se van a ver hermosos y súper responsables de dar el buen ejemplo, de traer el cubrebocas puesto, incluso ahí sentados en esa mesa. Tú eres la jefa de esta área, siempre te hacemos caso, le pedimos a nuestro público que 100%, que la única que sabe eres tú, que López-Gatell es un tarado mental impresionante, que el presidente menos tiene la idea y que tú eres la única honesta para decirnos qué debemos hacer. Y como complemento, ponerte el cubrebocas. Y lo vamos a hacer. Mándamelos, por favor. Mándame un chorro. Te voy a mandar una caja de esos. Que va ese 94. Los vas a sentir mucho más cómodos y los puedes usar con lentes sin que se te empañen y todo lo demás. Y son extraordinarios. Gracias, Lorian. Nos vemos el jueves. Claro que sí. Cuídense todos mucho. Un abrazo. Un beso. Gracias, Lorian. Federico, gracias por venir por primera vez a tu casa. Gracias por la invitación. Te vamos a invitar más seguido. Claro, al fin que estoy aquí en el rumbo. Sí, yo sé. Yo eres del barrio. Sarita, muchas gracias. Y bueno, sigue haciendo reportajes enojadas. Te quedan re bien. Ah, qué bueno. Así los voy a hacer. Luisito, tú sigues de sarcástico. Gracias, te queda Carlos. También muy bien. Gracias. Ángel, mil gracias. Mil gracias. De verdad. Y nos vemos el próximo jueves. A ti. Y vean mañana Desayunando con, y les recuerdo lo que dice Mario de la Rosa, ayúdenos económicamente. ¿No es Mario Delgado? No es Delgado. Perdón.
¿Eres Delgado o de la Rosa? Yo me confundí. Me salió un impromptu con Mario. Sí. Nada más les recuerdo, háganos el favor, si pueden y quieren, ayúdenos económicamente, porque estamos construyendo para la temporada 2 6 programas nuevos y cuestan. Entonces, toda su aportación económica nos va a ayudar muchísimo. Muchas gracias. Y ya no tenemos, Mario y yo, la bronca de 200,000 usuarios porque ya gané. Gracias también. Pero ahora tenemos una prisa histérica. Entre YouTube y Facebook andamos en 285,000. Nos faltan 15,000 para llegar a 300 y nos faltan 700,000 para llegar al 1,000,000 en diciembre. Entonces, suscríbanse por favor en YouTube o en Facebook y nos van a ayudar así a crecer. Gracias, feliz fin de semana. Háganle caso a Lori-Ann Jiménez. Cuídense, usen el tapabocas aunque estén en la calle y tiene razón. Acostúmbrense a partir del próximo jueves. Háganle un close-up a Ángel porque así vamos a estar. ¿Nos dices por cuánto tiempo Lori-Ann Jiménez o es para largo? 3 años. Ay, no. Yo les aviso, Okay. necesitamos controlar Úsenlo, yo les aviso. esta variante Así es. Yo les aviso mientras pónganse. Órale, te quiero, Lori-Ann. Gracias, mi amor. Hasta luego. Igualmente. Gracias, cuídense Lori-Ann. mucho. Nos Hasta vemos luego. próximo jueves. Gracias, querido público. Gracias a todos. Próximo jueves. Y mañana desayunando con Ángel, desayunando con Javier y conmigo. Gran invitado, Nacho Morales Lechuga. Perfectamente. Gracias. Muy bien.